Muy buenos días compañeras, muy buenos días doctoras. Mi nombre es Mario Mera. Hoy voy a hablarles acerca del análisis del pan. Nuestro grupo va a hablar acerca también de los análisis del pan, galletas, pasteles y repostería como tal. Lo que voy a iniciar yo primero es análisis del pan. Como tenemos, este análisis se realiza para conocer la composición química del pan, evaluar su calidad y verificar que cumpla más que todo las condiciones adecuadas de conservación y estabilidad. Para ello se realizan diferentes pruebas que permiten determinar los principales componentes del producto y también algunas sustancias que encontremos durante su elaboración, más que todo. Ahora, ¿qué incluyen el análisis del pan? Como ya conocemos, dentro de todos estos análisis se determinan componentes principales como la humedad, la grasa, la proteína, la fibra, cenizas, sal y exámenes microscópicos. Incluso existen otros análisis adicionales que se hacen hoy en día. Ahora, además los carbohidratos también normalmente se calculan por diferencia. Es decir, que después de analizar todos los componentes, se analiza este, como por diferencia. Bueno, para empezar, primero tenemos la humedad. La humedad es uno de los análisis más importantes que influye directamente en la calidad, conservación y estabilidad del pan. El contenido promedio de humedad en el pan, como tenemos en la diapositiva, es aproximadamente de 38-39%, aunque en algunos casos puede superar el 40%, y en panes parcialmente horneados puede llegar hasta el 45%. La determinación de humedad se realiza preferentemente mediante ciertos métodos. Actualmente se utilizan métodos modernos como la espectroscopía infrarroja o NIR, que permiten medir humedad, proteína, grasas de manera rápida, más que todo. Ahora, después de conocer la importancia de la humedad, pasémonos ahora al análisis de grasas. La grasa se determina mediante la hidrólisis ácida, como lo tenemos aquí. Este análisis permite conocer el contenido lipídico del pan y evaluar características relacionadas con el valor energético, la textura y la calidad del producto. Otro componente importante que también realizamos al pan es la proteína. Ahora, en la determinación de proteína, el pan es aproximadamente, evaluado que su contenido normal de proteína es el pan de 13% a 13,5% en base seca. En panes altos en proteína puede alcanzar valores iguales o superiores que el 22%. Ahora, también tenemos que la proteína se determina mediante el método de Kendall, el cual permite evaluar el valor nutritivo, calidad de la harina utilizada y ciertas capacidades. Además de la proteína, también analizamos la fibra del pan. ¿Qué nos dice la fibra o la fibra cruda? La fibra se determina utilizando el método general aplicado para harinas. Su importancia está relacionada más que todo con el valor nutricional y digestivo del producto. Otro análisis importante que tenemos que conocer es las cenizas. Ahora, las cenizas representan el contenido mineral total del pan, ¿ok? En el pan blanco, el contenido máximo es aproximadamente de 2%, mientras que las cenizas insolubles no deben superar al 0,2%, más que todo. Aproximadamente la mitad del contenido de cenizas corresponde a la sal añadida durante su elaboración. Relacionando ahora con las cenizas, también se determina la cantidad de sal presente en el pan. Ahora, tenemos que la determinación de sal permite controlar la cantidad utilizada durante la elaboración del pan y verificar que cumplan con las normas establecidas. Además de los análisis químicos, que también se realizan en un examen microscópico. Como tenemos en el examen microscópico, sirve para observar la estructura interna del pan, detectar impurezas, identificar materiales extraños y evaluar características del proceso de elaboración. Dicho esto, por otra parte, pasémonos a uno de los puntos más importantes, que es el carbohidrato. ¿Qué nos dice el carbohidrato? Normalmente, como ya venimos sabiendo, no se determina directamente, sino se calcula por diferencia. Esto significa que restando el total de los otros componentes analizados, podemos llegar a tener un factor más que todo principal de la fuente de energía del pan. Ahora, pasémonos a los análisis adicionales. ¿Qué nos dicen los análisis adicionales? Primero hay que conocer los aditivos permitidos. ¿Qué nos dicen los aditivos permitidos? Que se analizan los aditivos autorizados utilizados para mejorar características como textura, conservación o apariencia del pan. Entonces aquí encontramos a los mejoradores y blanqueadores. ¿Qué nos dicen los mejoradores y blanqueadores? Se utiliza para mejorar su apariencia, su textura, la calidad de la harina, el proceso de panificación. Durante todo esto, más que todo enfoquémonos en el horneado, porque estas sustancias sufren cambios químicos, por lo que muchas veces es difícil detectarlas en el producto final. Un ejemplo, el peróxido de benzoilo se transforma en ácido benzoico. Ahora, y también otro ejemplo es que los bromatos se convierten en bromuros, como lo tenemos en las diapositivas.
Para su detección se utilizan métodos como tales como la cromatografía de iones y la cromatografía de gases. Ahora, pasémonos a los análisis adicionales. Tenemos los antioxidantes. Los antioxidantes se encuentran principalmente en las grasas y se analizan para verificar que estén dentro de los límites permitidos. Como tenemos aquí en la imagen, tenemos la calidad y seguridad en cada rebanada. Ese es su objetivo como tal. Ahora, tenemos aquí los emulsificantes y estabilizadores. Los emulsificantes y estabilizadores más que todo nos ayudan a mejorar también su textura y la suavidad, y más que todo versus la conservación del pan, solo que algunos están permitidos en panificación. Tenemos estos métodos de análisis que para identificarlos se utilizan la cromatografía líquida de capa fina y los métodos colorimétricos y los métodos gravimétricos como tal. Comenzamos con las condiciones de análisis. Para garantizar la precisión en el laboratorio, los ensayos pues se deben de realizar sobre muestras que ya han sido secadas al aire, lo que estabiliza la humedad del producto y facilita todas las determinaciones posteriores. Después de este secado es fundamental aplicar una corrección por pérdida de peso. Esto nos permite recalcular los resultados obtenidos en base al material original y de esta manera expresar los valores reales que correspondían al pan antes de ser secado. Como siguiente punto, pues pasando lo que son a los aditivos y componentes nutricionales, el ácido propionoico se analiza mediante cromatografía de gases o espectrofotometría o HPLC en extractos acidificados, logrando pues recuperaciones casi totales del 99%. Pasamos pues también que para los fosfatos la determinación pues se realiza en una solución ácida, preparada casi a partir de las cenizas con el método de la sub de molibdeno, mientras que el fierro se evalúa siguiendo el procedimiento estándar para harinas. En el caso de las vitaminas, como la vitamina B o la tiamina, se mide con el método de tiocromo, tras un tratamiento con fosfatasa, estimando una pérdida del 15% durante la panificación. Finalmente, para justificar la descripción de que el pan contiene leche, se exige un mínimo del 6% de sólidos de leche entera en base seca, verificando la presencia de lactosa por vías cromatográficas o enzimáticas. Como por último punto tenemos lo que son la determinación del ácido orótico. Este consiste pues en un método colorimétrico para estimar los sólidos no grasos de la leche. Primero se pesan lo que son 5 gramos de muestra seca, los cuales se van a homogenizar en 100 mililitros de agua por minuto y se filtran descartando los primeros 10 mililitros. Luego se procede a tomar una alícuota limpia de 5 mililitros. A esta solución pues se le añade 1.5 mililitros de agua saturada con bromo para la oxidación y tras un breve reposo se elimina el exceso con ácido ascórbico al 10%. Luego se lleva a un baño María a 40 grados centígrados por 10 a 5 minutos. Luego para el desarrollo del color pues se agregan 3 mililitros del reactivo de DAP al 3% y se regresa al baño María por otros 10 minutos. El paso final pues consiste en enfriar, posteriormente añadir 4 mililitros de acetato de N-butilo para la extracción y luego agitar vigorosamente. Llevar esto a medición en lo que es un espectrofotómetro a 461 o 462 nanómetros contra el blanco. A continuación, yo soy Perdomo Zambrano Mel, les voy a hablar sobre galletas, pasteles y repostería. Bueno, en esta sección tenemos como primero la composición. Según el reporte de la FCC en 1964, habla sobre el etiquetado y que la repostería es un producto que no necesita una preparación previa y cuyo ingrediente principal es el cereal molido. Este puede tener carbohidratos, edulcorantes, otros ingredientes, pero excluye productos como el pan y los bizcochos. En lo que conlleva el uso de mantequilla, hay autoridades que consideran que no debe declararse la presencia de mantequilla en los pasteles, a menos que exista un mínimo del 5% de grasa de mantequilla en el migajón. O sea, si el producto se denomina pastel a la mantequilla o se indica que está hecho con mantequilla, entonces toda la grasa añadida debe ser grasa de mantequilla. En el etiquetado, la FCC en 1979 discutió sobre la exclusión del requisito de declarar ingredientes en productos como el pan, harina, repostería y bizcochos. Sin embargo, el comité recomendó cancelar esta excepción y los reglamentos etiquetados de los alimentos en 1984 tomaron en cuenta esta recomendación. Bien, ahora con el análisis de la repostería,
El análisis de productos de repostería debe incluir conservadores, antioxidantes, emulsificantes y colorantes añadidos. Los parámetros generales de calidad en el producto puede determinarse mediante el análisis de humedad, de grasa, de azúcares, cenizas, sal, proteínas y huevo. También se indica que los productos con chocolate deben analizarse para determinar el contenido de cocoa. Siempre debe realizarse un examen de hongos y materiales extraños. Ok, ahora vamos con el análisis de las grasas. El análisis de las grasas tiene como objetivo determinar el contenido de grasa y verificar si realmente existe grasa de mantequilla en el producto. Bien, como primero se van a tomar 2 gramos de la muestra macerada, se va a colocar en un tubo de extracción, se le va a añadir 2 mililitros de alcohol y 10 mililitros de ácido clorhídrico diluido, se mezcla y se mantiene a 65 grados Celsius durante 30 minutos. Se va a dejar enfriar y posteriormente se va a adicionar 10 mililitros de alcohol y se va a agitar con 25 mililitros de éter dietílico. Luego se va a añadir 25 mililitros de petróleo ligero, se va a agitar y se va a esperar una separación. Esa capa superior en esa separación se va a decantar en un matraz pesado. Las extracciones se repiten al menos 2 veces. Así se va a eliminar el solvente, se seca a 100 grados Celsius, se enfría y se pesa. La verificación de mantequilla se va a declarar en el pastel. El producto debe contener por lo menos 5% de grasa de mantequilla en el migajón. La verificación puede hacerse mediante métodos semi-micro de Reich y Polenske o también por cromatografía gas líquido. Ahora tenemos el análisis de azúcares. En el procedimiento tenemos que se mezcla mecánicamente 5 gramos de la muestra con 150 mililitros de agua. Se transfiere a un matraz volumétrico de 250 mililitros. Se va a agregar agentes clarificantes dializados, ya sea el ferrocianuro de zinc o de hierro. Se agita y se filtra y se invierten 50 mililitros del filtrado en un matraz volumétrico de 100 mililitros a 70 grados Celsius. En esta determinación de azúcares se van a determinar el antes y después de la inversión. Siendo el antes de la inversión, viéndose los azúcares invertidos y después de la inversión, la sacarosa. Los métodos usados son el de Lane y Eynon, el de cromatografía y los métodos enzimáticos. Ahora tenemos los sólidos solubles. Los sólidos solubles, el valor obtenido debe ajustarse para el material insoluble multiplicado por 0.99. En este caso, la fórmula utilizada es que el porcentaje de sólidos solubles va a ser igual al porcentaje de azúcares totales que tuvimos en el procedimiento anterior. Esto va a estar dividido para el porcentaje de azúcares totales más el porcentaje de humedad por el 100%. La relación con el crecimiento de hongos, en el texto es más probable el desarrollo de hongos en pasteles que tengan menos del 63% de sólidos solubles en la fase acuosa. Ahora vamos con el contenido de cocoa. Los requisitos para usar la palabra chocolate, según el Código de Prácticas número 1 de la JAC, nos dice que cuando se usa la palabra chocolate en el producto de repostería, el producto debe contener al menos un 3% de sólidos secos de cocoa no grasos en el migajón húmedo. Existen excepciones. Este requisito no aplica cuando la palabra chocolate está precedida por sabor de chocolate en este caso. El producto está recubierto o decorado con chocolate, pero el migajón no contiene chocolate. Por ejemplo, las chispas de chocolate. La determinación del contenido de cocoa puede establecerse mediante el método de Moir o Higgs. Los alcaloides totales se extraen con cloroformo, se determina mediante el procedimiento de Keldag. Se utilizan factores de conversión, en este caso 3.36 es la conversión del nitrógeno en alcaloides y 100 sobre 3.15 es la conversión del alcaloide en sólidos no grasos de cocoa. Bien, ahora vamos con los alcaloides totales. En este tenemos reactivos que utilizamos la solución de acetato de zinc
En este caso utilizamos 21.9 gramos de acetato de zinc, 3 mililitros de ácido acético en 100 mililitros aforado. Tenemos también otros reactivos que son la tierra de Fuller, que es para la absorción, el hidróxido de sodio 0.1 molar, ácido clorhídrico 1 molar, y tenemos la solución de ferrocianuro de potasio al 10.6% en agua. Ahora vamos con el método de análisis de cocoa. Bien, iniciamos con la preparación de la muestra. En este caso vamos a pesar 1 gramo de la mezcla o polvo para pastel o 0.1 gramo de cocoa en un vaso de 100 mililitros. Se va a agregar 25 mililitros de agua destilada, se va a formar una pasta, se hierve con agitación y se coloca a baño María durante 15 minutos. Luego vamos a la clarificación, que en este caso se va a enfriar la mezcla que ya tenemos. Se añade 1 mililitro de acetato de zinc y 1 mililitro de ferrocianuro de potasio. Se diluye a 50 mililitros, se centrifuga y se filtra. Y luego vamos a utilizar la tierra de Fuller, que en este caso se mezcla con el filtrado, se mezcla el filtrado con la tierra de Fuller, se centrifuga nuevamente, se lava los residuos y se va a transferir a un matraz con hidróxido de sodio a 0.1 molar. Para la lectura espectrofotométrica, la absorción ultravioleta se mide entre 270 y 274 nanómetros. La teobromina presenta absorción máxima a 272 nanómetros. Para el cálculo de alcaloides totales, tenemos esta fórmula que nos indica los alcaloides totales van a ser igual a E272 nanómetros por 1 centímetro. Esta es la absorbancia medida en el espectrofotómetro. Luego esta va a ser multiplicada por la muestra menos el testigo, que este corrige errores o interferencias, multiplicada por 50 por 50% sobre 548 por 30, luego multiplicado por la alícuota tomada, que es el volumen usado para el análisis, por el peso tomado, que es la cantidad de muestra utilizada. En este caso tenemos que la cocoa seca libre de grasa va a ser igual a la cocoa seca libre de grasa, va a ser igual a los alcaloides totales por 33.33. El factor de 33.33 proviene de un rango global entre 30.8 y 38.7. Mi nombre es Roger Criollo y a continuación presentaré el apartado de las galletas. Bueno, la fabricación de las galletas ha sido estudiada por varios autores como lo es Wade, Watkins y Stafford. Estas galletas para ellos se elaboran principalmente con ingredientes comunes y básicos, como lo es la harina, grasa, azúcar y jarabe, agentes aireadores, leche o agua. Dentro de estas galletas tenemos una clasificación dada por la MOF, el Manual de Organización y Funciones, número 20, y por la HAC, que fue discutida entre ellos. Tenemos las galletas de masa suave y dulce, como las galletas digestivas. Tenemos las galletas de masa dura y dulce, como las Rich Tea, una marca muy conocida en Reino Unido. Y tenemos las galletas de masa laminada, que en este caso tenemos las galletas cremosas. Dentro del análisis de las galletas tenemos los parámetros analizados como la humedad, grasa, nitrógeno, azúcares, cenizas y sal. La composición de estas galletas son evaluados en porcentajes. Algunos componentes de estos se repiten como la humedad, grasa. Tenemos otro apartado: proteínas, azúcares, cenizas, sal y energía medida en kilojoules cada 100 gramos. Aquí tenemos un ejemplo de la composición de las galletas mencionadas anteriormente. Como podemos ver, las galletas cremosas tienen una humedad relativamente alta, poseen una grasa baja, son altas en proteínas y el azúcar son a nivel de trazas, es decir, casi no se perciben, pero sí son saladas y aportan la menor cantidad de kilojoules por cada 100 gramos de estas galletas, mientras que las galletas rellenas son las que mayor cantidad de energía aportan por cada 100 gramos, siendo esto 2242. A continuación también tenemos el apartado de productos de pasta. Entre ellos tenemos los macarrones y productos similares. Se elaboran básicamente
Mediante la mezcla de la sémola de trigo duro con agua, se forma una masa y se extrusiona a través de una matriz o laminado. De ahí se corta en diferentes formas y se seca hasta alcanzar un aproximado de 13% de humedad. Dentro de estos productos de pasta tenemos los macarrones, espaguetis, el vermicelli, también conocido como tallarín, fideos simples, fideos con huevos, farfars, coditos, perlas de espagueti, anillos de macarrón, perlas de macarrón, productos de macarrón en forma de arroz y formas de fantasía. Las características de algunas pastas tenemos que, por ejemplo, el espagueti son varillas sólidas con un diámetro pequeño, el vermicelli es de forma plana o varilla fina, los fideos simples son en forma de listón, plano y sin huevo, y los fideos con huevo son en forma de listón, pero estos sí poseen huevo. Los coditos tienen forma tubular corta, y las formas de fantasía son las conchas y las letritas. El contenido de huevo en las pastas se mide según los estándares de la United States FDA. Los macarrones y fideos con huevo deben contener al menos el 5.5% de sólidos de huevo o yema. Y en Reino Unido se sugirió un mínimo de 3% de sólidos de huevo. Dentro de los métodos de análisis del producto de pasta, para determinar la cantidad de huevo, se propusieron métodos basados en contenido de colesterol utilizando GLC o HPLC. ¿Cómo se verifica su autenticidad? Con métodos electroforéticos para verificar la autenticidad de la pasta de trigo duro, detectar adulteración con trigo suave o cebada, y estas investigaciones demostraron que la harina de trigo durum puede distinguirse examinando enzimas de polifenol oxidasa, y este método puede detectar adiciones de trigo no durum hasta un nivel de un 5%. Ya, otro caso muy especial es el espagueti en salsa de jitomate enlatado. Paul y Southgate analizaron un total de 6 latas de una marca y encontraron que en su composición está un 83.1% de agua, 1.7% de proteína, 3.4% de azúcares, 8.8% de almidón y dextrinas y 0.7% de grasa. Y como conclusión tenemos que el análisis de galletas, pan, repostería y productos de pasta demuestra la importancia del control de calidad en los alimentos elaborados a base de cereales. Cada uno posee diferentes características de composición, especialmente en la humedad, grasa, proteínas, azúcares y sales, de las cuales influyen su valor nutricional, textura y conservación. En las galletas, la composición varía según el tipo, destacando diferencias importantes en el contenido de grasa y azúcar. En el pan, el análisis de humedad, proteínas, cenizas y fibras permite evaluar su calidad, estabilidad y además detectar si es que tiene aditivos, emulsificantes y mejoradores utilizados durante la panificación. Por otro lado, los productos de pasta, su análisis permite verificar la autenticidad de la harina, ya que el contenido de huevo y posibles adulteraciones mediante métodos químicos y cromatográficos. Entonces, podemos decir que los métodos analíticos descritos en el libro de Pearson son fundamentales para garantizar la seguridad de los productos de panadería, repostería, pasta y pasta destinados al consumo humano. Muchas gracias.